Familia, Dios me los bendiga y bienvenidos. Es un gozo verlos aquí a través de nuestro estudio bíblico el miércoles por la noche. Es un gran honor poder compartir la palabra de Dios con usted. Hazme el favor, haz clic ahí donde dice like y comparte la transmisión con diferentes personas en su círculo. Queremos expandir la enseñanza esta noche. So, ayúdanos a hacer eso. Vamos a orar para empezar el estudio y antes de orar, estoy muy emocionado para este fin de semana. Como ustedes saben, es el domingo de resurrección donde celebramos el evento más poderoso en toda la historia de la humanidad. Y es la resurrección de nuestro Salvador Jesucristo. Así que no creo que uh, debemos de estar tranquilos este domingo que viene, sino que debemos de tener mucha energía y venir preparados para adorar al Señor, preparados para gritar con gritos de júbilo, hermanos, por nuestra salvación. No solo eso, quiero que invitan a alguien. Vamos a tener bautismos en agua, cantos especiales, vamos a tener un mensaje poderoso, hermanos. Los niños van a tener su actividad también. Usted no quiere perder esto. Tenemos algo para toda la familia. Ven este domingo a las 9 en español, hermanos, porque Dios va a hacer maravillas. También pido sus oraciones porque este domingo también lanzamos nuestra iglesia en los Tri-Cities. Gloria a Dios, lanzamos Ciudad de Restauración, Tri-Cities, hermanos, y estamos emocionados para tener algo poderoso allá en los Tri-Cities. Así que si usted vive en los Tri-Cities, lo invito. Si usted no tiene iglesia, les invito a ser parte de lo que Dios va a hacer en nuestro ministerio por allá en los Tri-Cities. Vamos a orar para empezar. Padre, gracias te doy por este momento, Señor, donde podemos estudiar tu palabra y tener un tiempo de convivio. Pido por, Señor, alumbramiento de tu palabra. Espíritu Santo, bienvenido. Yo sé que mientras que estás aquí en mi oficina, estás allá donde tu pueblo está viendo ahorita. Pido que tú estés con ellos y que tú nos hablas, Señor, esta tarde. En el nombre de Jesús. Amén. Quiero hablar esta noche acerca de los eventos de la noche antes de la cruz de Jesucristo. Algo en verdad muy serio. Como dije antes, el domingo celebramos poder, celebramos victoria, pero el viernes celebramos la muerte de Cristo. Algo que en el sentido humano no hace sentido, ¿no? Celebrar la muerte de alguien, pero esta muerte fue muy diferente que la muerte de otros. Esta muerte hace posible nuestra salvación. So es bueno, hermanos, este viernes tomar un tiempecito para darle gracias a Jesucristo por su sacrificio en la cruz. Ahora, lo que me encanta es Cristo cuando estaba enseñando acerca de el gran pastor, dice esto de su propia vida. En Juan 10, 17 y 18 dice, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Eso es Juan 17. Ay, me están llamando ahorita y no puedo hablar porque tengo esta enseñanza, hermanos. Ok, so Cristo dice aquí en la escritura que nadie le iba a quitar la vida, sino con su propia voluntad él iba a entregar su propia vida. Ahora avanzamos. Cristo está en Jerusalén, está en un aposento alto donde lava los pies de los discípulos, come la Pascua con ellos, hace una oración en frente de ellos con el Padre y luego es dirigido por el Espíritu a orar en Getsemaní. Ahora, Getsemaní significa prensa de olivos y ahí, hermanos, él iba a ser aplastado con en verdad, la emoción que iba a venir sobre él por causa de la cruz, la ansiedad.
que iba a venir. Usted se recuerda que allí él le pidió al Padre, Padre, si puedes quitar esta copa de mí, por favor, quítamela. Y el Padre no dijo nada. Y después de 3 veces hacer esa pregunta al Padre, él dice, no mi voluntad, sino tu voluntad. Él se levanta ahí, acuérdase que su sudor se convirtió en gotas de sangre. Es tan pesado estaba lo que iba a pasar, que él estaba pensando, ¿no? Y él empezó a estresarse por eso. Y luego se levanta en victoria de la oración, porque la oración trae victoria cuando permanecemos en ella. Alguien diga amén. Um, y luego cuando sale de Getsemaní, ahí está Judas, le da un beso, hablamos de eso el miércoles pasado. Es traicionado por Judas, es arrestado por las guardias del templo, hermanos, judaico, y luego es llevado inmediatamente a la casa de Anás y de Caifás. Anás antes era el sumo sacerdote y tenía mucho respeto, solo llevaron primero ahí y luego a la casa de Caifás, que era el sumo sacerdote ahí en Jerusalén. Y ahí hacen un tribunal, ¿no? Para tratar de castigar a Jesús y darle una sentencia de muerte. El problema era que los judíos no tenían la autoridad de sentenciar a alguien a la muerte. Pero ahí él es acusado de la blasfemia falsamente, es escupido, golpeado, abofeteado y burlado en frente de todo mundo, hermanos. Algo exagerado, ¿no? Ellos quieren en verdad avergonzar a Jesucristo porque por 3 años ellos habían sido avergonzados por las obras y la enseñanza y el amor de Cristo para con el pueblo. Y luego ellos deciden, vamos a llevar a Jesús a Pilato. Y cuando Jesús está en esa área, es negado por Pedro 3 veces, ya sabemos la historia. Pero entonces es atado como un criminal y llevado a Pilato, y ahí Pilato empieza a cuestionar a Jesús, tratando de averiguar, tratando de investigar su error, su blasfemia, porque en verdad Pilato, la esposa de Pilato, le dijo a él, hey, yo tuve un sueño acerca de este fulano y no quieres tener nada con él, so ya déjalo ir, no queremos nada con él. Pero Pilato no era un líder. Pilato era la clase de líder que le interesaba más palabras buenas del pueblo en vez de ser un visionario para llevar a cabo el plan de Dios. Sí, es una enseñanza para otro día, pero Pilato en verdad tuvo un puesto de liderazgo no porque fue el líder, sino que conocía a la gente correcta. Entonces ahí Pilato no puede encontrar nada y le dice al pueblo, no quiero tener nada con él no ha hecho nada mal. Ellos dicen, no, él ha acusado, lo acusamos de blasfemia, él ha dicho que él es rey, él es enemigo de César. Y entonces Pilato lo manda a Herodes, el rey del territorio. Herodes quiso ver a Jesús. Acuérdense, todo esto está sucediendo como a las medianoche, 2 de la mañana, ¿ok? Herodes quiso ver a Jesús hacer un milagro. Solo cuestiona y le dice, haz un milagro por mí. Jesús no dice nada. Herodes dice, yo no quiero este hombre conmigo y lo manda para atrás a Pilato. Y ahí Pilato dice al pueblo una vez más, yo no encuentro pecado en este hombre, no ha hecho nada mal. Ustedes tienen el problema con él. Ustedes pueden hacer con él como quieren. Pero los judíos no podían, según la ley, matar a Jesús. Pero ellos pueden convencer a Roma y a Pilato. So, toda la gente empieza a gritar, crucifícalo, crucifícalo. So, Pilato entonces despoja a Jesús de su ropa. Imagínese eso, enfrente de todo el mundo le quitan toda la ropa. Y dado una túnica púrpura, dado una corona de espinas,
escupido, burlado, golpeado en la cabeza con una caña y con los ojos vendados, golpeado, y los soldados dicen, profetiza, ¿cuál de nosotros te golpeó? Wow, qué vergüenza. Es azotado y en ese momento condenado a la crucifixión, no por causa de su pecado, sino porque los judíos, los líderes, odiaban a Jesús y Pilato, que tenía la autoridad, no tenía el valor ni la confianza para decirle a todo mundo, yo tengo la autoridad aquí y no lo voy a matar. Sin embargo, él dice, ok, esto es lo que voy a hacer, lo voy a azotar. Ahora, en aquel entonces, los romanos, la manera que azotaban a la gente era esto. Un azote era típicamente un látigo con puntas de plomo o hierro para infligir un dolor inmenso, hecho para humillar y deshumanizar a la persona. Y muchas veces, si usted ha visto la película La Pasión, usted puede ver, muchas veces la piel humana se rasgaba en el proceso. A menudo la gente muere debido al dolor. Muchas veces la gente que iba a recibir este castigo no sobrevivían el proceso. Jesús, lleno de sangre, está sangrando, ha perdido mucha sangre, ya no tiene fuerza, no había comido ya en 12, 14 horas. Llevó su cruz con la ayuda de Simón el Cirene. Ahora Jesús no tenía poder en su cuerpo para llevar la cruz, así que buscan a este hombre, Simón, que estaba ahí, y los soldados dicen, necesitamos que lo lleven, que llevan la cruz de Jesús a Gólgota, el lugar, hermanos, de castigo, afuera de la ciudad. Ahora, la crucifixión, hay que entender, no era un castigo judío, sino un castigo romano. Allí llega a Gólgota, hermanos, el Calvario. Uh, Ponen un clavo en cada mano, clavos en sus pies, y es colgado en la cruz entre dos criminales. Y mientras que está ahí en la cruz del Calvario, es burlado por soldados, uno de los criminales y los líderes religiosos. Y por 6 horas estaba ahí casi desnudo, sangrando, sufriendo, desde las 9 de la mañana, nuestro tiempo, hasta las 3 de la tarde. Y la Biblia nos dice en el libro de Mateo que a mediodía el sol desapareció y la oscuridad cubrió la tierra. Aún la creación, la planeta, estaba triste por lo que estaban haciendo al Creador. Piensa eso. La creación, la planeta, el mundo, la tierra, estaba triste por lo que estaba pasando al Creador del universo, Jesucristo. Y se fue el sol y ahora la oscuridad cubrió toda la tierra. Y quiero enfocarme, antes de terminar, con lo que Cristo dijo en la cruz. Después de un tiempo, al fin, antes de morir, en Mateo 27 y el verso 46, dice la palabra, cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y la pregunta es, ¿por qué dice esto Jesús? ¿En verdad Dios lo desamparó o lo abandonó? ¿Por qué se siente así? ¿Por qué grita en gran voz? En otras palabras, todos los que estaban ahí, porque había gente alrededor, su mamá, Juan, el discípulo, hermanos, y otras mujeres, otros líderes, todos estaban ahí y en gran voz grita y dice, ¿por qué me has desamparado o abandonado? Pues en verdad tenemos que, hermanos, entender
en verdad el significado espiritual de este momento. Juan dice en Apocalipsis 13:8 que Cristo era el cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Se decidió, en otras palabras, decidió antes de tiempo, en la eternidad. Antes que Jesús y Dios, la Trinidad, formó la tierra, la planeta, el sol, la luna, antes de formar todo eso, se decidió que Jesús moriría por los pecados de la humanidad. El pecado debe recibir la ira de Dios y la única manera de evitar la ira de Dios era que alguien que no tenía pecado ocupe nuestro lugar. Al momento que nacemos aquí, nacemos como pecadores. Y ningún ser humano podría estar libre de pecado. Así que Jesús decidió romper el tiempo y el espacio y convertirse en un hombre y vivir una vida perfecta, sin pecado, sin mancha. Pablo nos dice eso en Filipenses capítulo 2. Y luego Pablo agrega esto en 2 de Corintios 5:21 y me voy a concentrar aquí. Dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¡Wow! En la cruz, hermanos, Jesús se convirtió en nuestro sustituto y nuestro pecado le fue imputado. ¡Wow! Pablo sigue diciendo en Gálatas capítulo 3 y el verso 13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. No solamente vino a ser pecado, sino una maldición, mientras que estaba en la cruz del Calvario. Isaías el profeta dice, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. ¿Qué significa todo esto? En la cruz, hermanos, Jesús se convirtió en pecado, se convirtió en una maldición y llevó sobre su cuerpo, en su mente, nuestra aflicción. Se le imputaron los pecados pasados, presentes y futuros. En otras palabras, todo pecado que usted y yo hemos cometido en el pasado. Piensa en el pasado. Cada pecado, cada mentira, cada cosa que usted ha cometido. El pecado del pasado, el pecado que está cometiendo hoy y el pecado que un día vas a cometer. Todo eso fue imputado a Jesús en la cruz del Calvario. Su sacrificio no fue, o dice aquí the translation, la traslación, su sacrificio fue atemporal. Cada pecado que cualquier ser humano ha cometido y cometerá le fue impuesto y se convirtió en la encarnación de nuestro pecado en la cruz. Y en la cruz Jesús cargó el peso, la fealdad y la vergüenza de nuestro pecado. Asumió nuestra culpa y asumió nuestra iniquidad. Pablo dice que en la cruz, hermanos, él fue convertido en mi pecado, mi vergüenza, mi culpa, mi iniquidad, mi transgresión, mi enfermedad. Él recibió en la cruz. Todo dolor, toda ofensa, todo momento amargo, adicción, pornografía, codicia, mentira, chisme, juicio falso, violación, todo eso él sintió. No solamente lo sintió, pero vino a ser eso. Se convirtió en eso. Amazing, asombroso, hermanos. Y cuando el Padre vio al Hijo, el Hijo impecable, sin pecado, y vio
la vergüenza y la culpa del pecado sobre el hijo, el padre tuvo que voltear su espalda y ya no pudo ver el hijo. Y el padre tuvo que castigar al hijo con su ira, porque pecado merece la ira de Dios. So, Cristo tomó tu lugar y tomó mi lugar, porque nosotros debíamos de estar allí colgados en la cruz, pero Jesús lo hizo por nosotros y tomó toda nuestra rebeldía, todo nuestro pecado en la cruz, hermanos, del Calvario, y el Padre no pudo ver. Es por eso en ese momento se volteó y Cristo, convertido en pecado, dijo: Padre, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me has abandonado? Y ahí Cristo clama el Salmo 22. Sintió la ira de Dios. Es por eso que lloró así. Hay que entender algo, hermanos, que la santidad del Padre no pudo asociarse con el pecado en el Salvador. Wow, piensa eso. La santidad del Padre no pudo asociarse con el pecado en su Hijo. Entonces, cuando la Escritura nos dice que Jesús conoce nuestro dolor, no es una mentira para convencerte de ir a la iglesia. No es una mentira inventada para convencerte que debes de cambiar tu vida. Es una verdad para convencerte que tú puedes entregar todo tu dolor al Salvador porque Él ha caminado en tus pasos. Sharamakondoramaka. Literalmente, Él conoce el sentido de ser desamparado y rechazado, dolido, y la vergüenza. Lo siente, lo ha sentido. Usted no tiene excusa, yo no tengo excusa. No puedo decir que Dios no conoce mi dolor. Hebreos dice que tenemos un sumo sacerdote que puede compadecerse con nuestro dolor. Ahora, no por causa de sus acciones, porque Él era impecable, sin pecado, pero porque nuestras acciones, Él los llevó. Una maldición, se convirtió en una maldición. Y cuando Él pagó el precio y el Padre le pegó con su ira, Él miró al Padre y dijo: consumado es. Y entregó su espíritu. Y en ese momento, cada pecado que usted va a cometer y había cometido puede ser perdonado. Y usted no tiene que ser esclavo de pecado ya. Y muy interesante, hermanos, ya para terminar, muy interesante que dice la palabra de Dios que unas cosas muy interesantes sucedieron, que en el templo había un velo para separar el lugar santo del lugar santísimo, que solamente el sumo sacerdote una vez al año podía entrar en el lugar santísimo para ofrecer un sacrificio por el pecado de todo judío, ¿no? Y ese velo, hermanos, era 60 por 30. Y cuando Jesús entregó su espíritu, murió, dice la palabra de Dios que ese velo, hermanos, se rompió de arriba hacia abajo en dos, porque ya no había separación, porque Jesús fue el holocausto, el sacrificio una vez para siempre. Y ahora, cada pecado que usted comete, que yo cometo, si yo voy con Él, es por eso que dice, si yo confieso mi pecado, Él es fiel y justo para perdonarme. Él hizo todo eso en nuestro lugar, nuestro sustituto. Entonces, esta noche tengo que declararte
Mi pecado le fue imputado, dice Pablo, y luego su justicia se me fue imputado a mí. Qué intercambio tan poderoso, que ahora por fe en Jesucristo, cuando yo vengo a confesar que Jesús es mi Salvador y entrego mi vida a Él, yo recibo, hermanos, su justicia y Él recibe mi pecado. Qué intercambio increíble. So, mi pregunta para usted entonces es, ¿por qué no te vas a entregar a Él totalmente? ¿Por qué no te rindas? Ya no hay excusa, mi querido hermano. We can serve him. Lo podemos servir cuando yo pienso en lo que él hizo en la cruz del Calvario, que él tomó mi, mi pecado más secreto, más feo. ¿Por qué no lo quiero servir? ¿Por qué por qué no quiero entregar totalmente mi vida a él? Así que si usted me está viendo esta tarde, yo le insto, yo te ruego, entrégate. Entrega tu mente, tu dolor, tus pretextos, excusas. Entrega todo a Él, porque Él te ama. So, Él murió el viernes y por 3 días estaba en la tumba. Pero al tercer día, muy de mañana, el Espíritu Santo respira su aliento en Cristo y Cristo se levanta. Y la resurrección da poder a la cruz. Y es por eso que celebramos el domingo de resurrección. Ven este domingo, yo te bendigo. Lee la palabra, Mateo 26. Lee la palabra, estúdiala, porque usted tiene que conocer lo que tú crees. Ten una buena noche. Les amo, los quiero mucho. Ven este domingo, va a ser increíble. Dios me los bendiga.